Muy bendecida noche para cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, familia, iglesia, diseños de vida. Extendemos un saludo muy especial a todos los que en este momento se conectan para recibir esta quinta entrega sobre esta hermosa serie que estamos hablando sobre el Padre Nuestro. Vamos a prepararnos porque hoy vamos a estar enfocados ya en el aspecto de las necesidades temporales, de las necesidades que tienen que ver con nuestra vida humana. Nos hemos enfocado en las enseñanzas anteriores en Dios, en su gloria, en su soberanía, en su voluntad, y ahora vamos a enfocarnos en las necesidades que competen a nuestra existencia. Qué bueno saber que en el Padre Nuestro, nuestro amado Cristo no se enfocó solamente en la exaltación del Dios Todopoderoso, sino también se enfocó en las necesidades que nosotros tenemos. Así que el Padre Nuestro es ese misterio de lo divino encarnándose también en lo humano. Vamos a preparar nuestro espíritu pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine a través de su palabra. Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más dándote muchas gracias, exaltando tu precioso nombre, porque es un honor y es un privilegio conectarnos en este momento con cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, que cada miércoles también siguen estas enseñanzas que son para edificación de nuestra fe, edificación de nuestra alma. Quiero rogarte con todo mi corazón que por favor uses mi vida para que a través de la exposición de tu palabra las personas puedan ser edificadas, puedan, Señor, ser ministradas, pueden ser inspiradas a través de lo que vamos a estar hablando con base al Padre Nuestro. Estamos estudiando, Señor, toda esta oración tan profunda, esta oración modelo que Jesucristo entregó para enseñarnos los principios de la oración, y nuestro anhelo es poder crecer en este aspecto relacional, en este aspecto de intimidad con nuestro Dios. Gracias, porque sabemos que cada vez que nos disponemos para acercarnos a tu palabra, tenemos garantizado un manantial de vida, tenemos garantizado, Señor, toda la riqueza que nuestra alma y nuestro corazón necesitan. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Vamos a hablar entonces hoy en la quinta entrega de esta serie del Padre Nuestro sobre la expresión el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Comenzamos con la cita bíblica mencionada allí en Mateo capítulo 6, versículo 11. Quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Me gusta esa expresión. Y en Mateo capítulo 6, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 26, encontramos a nuestro Señor Jesucristo instando a sus discípulos a confiar plenamente en nuestro Padre, porque Él cuida de nosotros, así como cuida también de las aves. Miremos, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Es una pregunta que no necesita respuesta, porque cuando escuchamos la pregunta ya sabemos lo obvio de la respuesta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Los seres humanos somos mucho más valiosos para Dios que los pajaritos. Sin embargo, Dios no descuida a ninguno de esos pajaritos, pues cuánto más cuidará entonces de nosotros. Lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Me parece muy sabio y a la vez muy tierno de parte de nuestro Maestro y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que haya incluido en el diseño de la oración nuestras necesidades como seres humanos. Esto es glorioso y esto es muy motivador en el campo de la oración. Como dice el gran comentarista Matthew Henry en su exposición allí de Mateo capítulo 6, dice lo siguiente: después de orar por las cosas de Dios, es decir, por su gloria, su reino y su voluntad, pedimos también por las provisiones, ayudas y consuelos de la vida presente. Entonces, hay una parte que evoca la eternidad en la oración y hay otra parte que evoca la temporalidad a través de la oración. Y esto es hermoso entonces, porque el Padre Nuestro nos ayuda a siempre tener la perspectiva correcta. Lo eterno está por encima de lo temporal. Cuando vivimos en esa dimensión, entonces
podemos darnos cuenta que lo temporal siempre será manejado de manera correcta. ¿Por qué? Porque lo que gobierna nuestro corazón, lo que gobierna nuestra perspectiva es la eternidad. Entonces, nomás en este diseño nos damos cuenta que Dios quiere enseñarnos una lección poderosa con respecto a la perspectiva de la vida. Esta expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es muy reveladora porque da sentido y también da por sentado la necesidad primaria que tenemos en cuanto al alimento. Se trata de nuestro pan. El pan es algo que lo requerimos todos los seres humanos. El pan no es un capricho. El pan no es un lujo. Es una legítima necesidad vital. Es obvio que sin pan el ser humano se muere. El ser humano sin pan perece. Pero qué bueno saber que a través de la oración nosotros podemos reconocer que es nuestro Dios el que tiene el poder para suplir diariamente ese pan de cada día, ese pan necesario, ese pan nuestro, como lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo no acudir al que es la fuente de nuestro sustento? Qué bueno saber, vuelvo a repetirlo, que nuestro amado Cristo, dentro del Padre Nuestro, Él integra este elemento vital en nuestra existencia temporal, el alimento. Pero al mismo tiempo nos lleva a confiar en el único que tiene la potestad, la capacidad de suplirlo diariamente, nuestro Señor. Así que somos alentados a pedirle, sabiendo que Él nos da. Y nos da siempre lo mejor, porque es nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 7, versículo 11, corrobora esta verdad. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Otra pregunta retórica, ¿verdad? Jesucristo está diciendo, si ustedes, aunque son malos porque tienen una naturaleza pecaminosa, buscan darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, Él es bueno, dará buenas cosas a los que se las pidan? Por eso esa expresión, a los que le pidan, está evocando la oración. Usemos la oración para pedirle a Dios nuestro pan diario. Usemos la oración para ir delante de Dios y decirle, mi Dios, el pan nuestro para este día, dánoslo por favor. Y Dios es el poderoso para suplir todo lo que nos falta. Ahora bien, esta parte de la oración de Jesús nos alienta a pedir como nuestro Padre, que supla todas nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Él desea que le pidamos, pero aunque nosotros no le pidamos, Él suplirá. Pero Él espera que nosotros le pidamos para que podamos mantener esa conexión y nuestra dependencia de Él. Y en este marco de pedir por nuestras necesidades, creo que debemos integrar no solamente el tema del pan o el alimento físico. Hay diferentes clases de alimento que nosotros como seres humanos necesitamos pedirle a Dios que nos supla diariamente. Comencemos, por ejemplo, en primera instancia, pues tenemos que hablar de la necesidad física. Todos tenemos necesidades físicas y aquí entonces se incluye el alimento físico, el alimento que requiere nuestro cuerpo físico, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, la amplia gama de frutas, de verduras, de leguminosas, de carnes magras que son tan necesarias para nuestra dieta diaria, entonces podemos recordar y también podemos reconocer cuán bueno es Dios con nosotros. Cuando usted va a la plaza de mercado y puede mirar toda esa gama de alimentos saludables, de alimentos naturales que vienen desde los campos y son vendidos allí en la plaza, usted puede darle la gloria al Señor porque realmente Dios es el creador de toda esa cantidad de alimento, de pan que necesita nuestro cuerpo. Él es el que lo suple.
Definitivamente Dios pensó en todo en cuanto a nuestro alimento físico, y por eso es que siempre debemos agradecerle. La tarea de nosotros los cristianos, cada vez que estamos frente a un plato de comida, frente a un deleite de un alimento, lo primero que tenemos que dar es gracias a Dios. Usar la oración para darle gracias al Señor por esos alimentos, porque definitivamente Él es el que nos suple. Él es el que está muy pero muy atento para que nuestras necesidades físicas, en este entorno estamos hablando del pan, el alimento que necesita nuestro cuerpo, Dios lo suple. Ahora David reconoció la fidelidad de Dios para suplir nuestras necesidades físicas de una manera maravillosa. Salmo 37, versículo 25, en la traducción lenguaje actual dice: ni antes cuando era joven, ni ahora ya que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Dios es fiel. Dios es el Dios que siempre está muy atento a suplir las necesidades físicas de sus hijos. Esté seguro, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga que me estás viendo, que si tú le clamas a Dios, que si tú le buscas, que si tú dependes de Él, Él no te va a faltar. Él enviará sus ángeles, Él enviará la provisión, Él no llegará tarde, Él llegará en el momento necesario con la provisión del alimento que tú necesitas. Por eso es que en el Padre Nuestro somos motivados a pedirle a nuestro Padre el pan nuestro de cada día. Aleluya. Dios conoce muy bien cuánto necesitamos diariamente el alimento. Él no ignora, porque Él nos creó con esa necesidad física. Ahora, Él quiere que recordemos que si Él le suple ese alimento todos los días a las aves de los cielos, a esos pajaritos que vemos volando para un lado y para otro, y una vez dice: oye, pero estos pajaritos ¿dónde comerán? ¿Sí? ¿A dónde irán para comer? Nuestro Padre está muy atento para suplirles todos los días el alimento que ellos necesitan para poder seguir sustentándose. ¿Cuánto más lo hará con nosotros sus hijos? Esto es glorioso. La próxima vez que estés pasando por una necesidad física, mira a los cielos, ubica a una avecilla e inmediatamente recuerda: así como esa avecilla Dios la cuida, ¿cuánto más mi Padre me cuidará a mí y a mi familia? Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, nuevamente en la traducción lenguaje actual dice: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Aquí hay una expresión clave que quiero resaltar, y es que en el versículo 32 dice: solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, pero vivimos preocupados por las necesidades básicas, por las necesidades físicas, y eso se convierte prácticamente en el eje de nuestra existencia y vivimos bajo esa preocupación, significa que no estamos conociendo a Dios lo suficiente. Entre más conocemos a Dios, más tenemos la certeza de que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nuestro Padre sabe que todos los días necesitamos alimentarnos y que todos los días necesitamos alimentar a nuestra familia, y Él tiene la potestad de suplir toda necesidad. Así que es importante nosotros tener la certeza de que así como Él alimenta las avecillas del cielo, también alimenta a sus hijos. Yo creo que aquí es donde hay que tener entonces resaltada la fe de las aves. La fe de las aves, esa fe que tienen las aves. Ellas no se levantan preocupadas, ellas van volando y en el camino donde vuelan encuentran el alimento. En el momento en que menos se imagina llega la provisión. Dios hace eso con las aves, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que ser responsables, pero el punto que estoy aquí refiriendo es el tema de la dependencia. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque entre más dependemos de Él, más lo conocemos a Él y sabemos que Él no nos va a dejar avergonzados. Qué bueno saber que nuestro Padre sabe muy bien lo que nosotros necesitamos a nivel físico. Pero también tenemos necesidades emocionales.
Nosotros somos seres profundamente emocionales. ¿Saben por qué? Porque somos seres relacionales. Y esta es una de las razones por las que nuestra alma necesita ser alimentada con el pan correcto, con el alimento correcto. Nuestra alma necesita de un alimento correcto, un alimento que realmente fortalezca, que realmente promueva nuestro mundo emocional. Lamentablemente, muchas personas se acostumbran a alimentar su alma con cosas dañinas. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, terminamos fácilmente alimentándonos con cosas como, por ejemplo, sentimientos de rencor, con sentimientos de amarguras, con enojos, con heridas. Esa es una clase de alimento que realmente, en lugar de nutrir, lo que hace es destruir. Nuestra alma requiere todos los días ser examinada. Todos los días tenemos que examinarnos de qué estamos nutriendo nuestro ser interior, con qué estamos alimentando nuestro mundo emocional. Nuestra alma tiene que ser curada de los rencores, de las amarguras, de los odios, del no perdón, de los enojos, de las heridas. Nuestra alma todos los días tiene que ser examinada para determinar qué clase de pan emocional le estamos proveyendo, para poder así garantizar entonces el alimento que realmente proviene de Dios y no el alimento que de pronto suple el alma. Usted mira que a nivel físico está el alimento natural, que es saludable, y está el alimento artificial, que lo creó el hombre. El alimento natural lo creó Dios, el alimento artificial, ¿sí? Todos esos alimentos empaquetados, todos esos alimentos procesados, los inventó el hombre. Así sucede también en el mundo emocional. A veces renunciamos al alimento espiritual, al alimento de Dios, que verdaderamente nutre el alma, y empezamos a adoptar ese alimento que de pronto nos obliga a tomar las circunstancias, los problemas, las personas erróneas, las personas que son tóxicas, y entonces terminamos alimentándonos de ello. El Salmo 139, versículos 23 y 24, nos dice precisamente la importancia de todos los días examinarnos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad. Y termina diciendo: y guíame en el camino eterno. Ese es un trabajo que nosotros todos los días en oración debemos hacer, y es examinarnos. ¿Cómo está nuestro mundo emocional? ¿Cómo está nuestro mundo interno? ¿Con qué lo estamos alimentando? ¿Estamos realmente pidiéndole a Dios que nos dé su pan para nuestro mundo emocional? ¿O estamos nosotros comiendo, alimentándonos de ese alimento nocivo, de ese alimento del que fácilmente puede estar ahí a disposición, pero que termina hiriéndonos, que termina dañando nuestras almas? Muchas personas lamentablemente optan diariamente por nutrir sus almas con sentimientos y emociones que vienen como resultado de relaciones y circunstancias, muchas de ellas desfavorables, que terminan marcando negativamente sus vidas. La única manera para poder alimentar nuestra alma con el pan de Dios que realmente nutre nuestra alma es buscando su rostro, buscando su presencia, buscando su palabra. Es realmente pidiéndole a Él que nos dé su pan diario. Así que, como dice el Salmo 37, versículo 4, dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, esta es la mejor manera de recibir de Dios el alimento diario para nuestras emociones. ¿Cómo alimentamos entonces nuestras necesidades emocionales? Aprendiendo a deleitarnos en Dios, aprendiendo a pasar tiempo con Dios. Cuando nos examinamos, tenemos entonces que hacer un alto, tenemos que parar y empezar a analizar realmente qué está sucediendo en nuestro mundo interior, con qué nos estamos alimentando, con qué nos estamos retroalimentando.
Y entonces, una vez tomamos conciencia de lo que realmente está entrando en nuestro interior, ahí es donde tomaremos la decisión. Si es algo erróneo, si es un alimento erróneo, lo desecharemos y empezaremos entonces a deleitarnos en el Señor, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a conocerle más, a entender más su carácter y a adoptar sus mandamientos, a adoptar su palabra en nuestra vida. Así como nuestro Padre conoce muy bien nuestras necesidades físicas, Él también conoce muy bien nuestra vida emocional. Por eso el consejo es: rindamos a Dios nuestra vida emocional, rindámosla y permitamos que el pan de Dios sea verdaderamente el alimento para nuestra alma. Y cómo no, tenemos que también incluir el hecho de que tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, pero también tenemos necesidades espirituales. Y es que el deseo del Padre para nosotros es que seamos prosperados en todas las cosas, eso lo dice la palabra. Pero este diseño está sujeto a la funcionalidad espiritual. La base para que yo pueda ser prosperado en todas las cosas radica precisamente en cómo se encuentra mi vida espiritual, mi área espiritual. Por eso la pregunta es: ¿con qué estamos alimentando nuestro espíritu? Y quiero captar tu atención en esta oportunidad, mi amigo y mi amiga que me estás viendo. No es casualidad que te hayas conectado en este momento para recibir esta palabra. ¿Con qué estás alimentando tu vida espiritual? Hoy se habla mucho de espiritualidad. La gente ya hasta odia la palabra religión y odia la palabra iglesia. Y entonces dice: no, es que yo no comulgo con ninguna religión, yo no comulgo con ninguna iglesia, yo tengo mi espiritualidad. Y lo dicen con orgullo. Y ellos mismos se han construido su propia espiritualidad. El problema es que hay muchas clases de espiritualidad. Hoy día, por ejemplo, la gente acude por multitudes a brujos, a hechiceros, a sortílegos, a encantadores, a adivinos y a muchas otras clases de personas que prometen una apertura espiritual, pero que es ilegal, que no es de acuerdo al diseño de Dios, que no va de acuerdo a la revelación de las Sagradas Escrituras, que es donde precisamente se habla de la verdad. Así que toda esta clase de pan espiritual, en lugar de alimentar, lo que va a hacer es envenenar o intoxicar el espíritu. Usted, por ejemplo, con el solo hecho de ir a acompañar a un vecino, de ir a acompañar a un amigo o a un familiar a una sesión espiritista, a que le lean la mano, a que de pronto hagan una invocación a algún familiar muerto, con el solo hecho de usted ya estar expuesto a ese ambiente, ya te estás contaminando en tu espíritu se contamina. Así que hay que tener demasiado cuidado con estas espiritualidades, que en realidad son ilegales. Solamente hay un camino verdadero a la espiritualidad, y ese camino es Jesucristo. No es ninguna religión, no es ninguna denominación, no es ningún invento de los hombres. El único camino a la verdadera espiritualidad es Dios mismo, que se encarnó para mostrarnos el camino. El único que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Por eso, amigo y amiga, presta demasiada atención. ¿A qué te expones en cuanto al aspecto espiritual? Probablemente ya has acudido a sesiones espiritistas, a grupos donde se promueven religiones extrañas, sectarias. Lo más probable es que tu espíritu esté contaminado y por eso te sientes opresionado, te sientes también cargado, te sientes con un vacío. Y tú dices: pero si estoy tratando de buscar a Dios. Sí, lo estás buscando, pero a tu manera. Y aquí el asunto no es que tú busques a Dios, aquí el asunto es que Dios, Él quiere encontrarte. Déjate encontrar por Dios. Y hoy es el día en el que Él quiere encontrarse contigo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Él te está llamando a través de esta enseñanza, a través de esta prédica. Él te está diciendo: rinde tu corazón,
No sigas huyendo de mi llamado, no sigas huyendo de mi buen mensaje, de mi evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Abre tu corazón al Señor Jesucristo, que vuelvo y te repito, Él es el único camino que te puede llevar de regreso a la casa del Padre. Necesitas rendir tu corazón, renunciar a esa vieja vida de pecado y empezar a buscar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida que solamente serás capaz de vivirla si dependes del Espíritu Santo de Dios, porque en tus fuerzas no serás capaz. Así que se trata precisamente, para poder nutrir nuestro espíritu con el verdadero alimento, se trata es de abrir nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que entiendas que la única manera para poder nutrir verdaderamente tu espíritu con el alimento correcto es a través de la Biblia. Sin la Biblia, tú no podrás alimentar tu espíritu correctamente. Lo alimentarás con cualquier otra clase de alimento. Pero la palabra de Dios es la que verdaderamente te santifica. La palabra de Dios es ese pan que tu alma y tu corazón necesitan. Tu espíritu es vivificado por la palabra del Señor. Por eso dice la misma palabra de Dios: no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que escuches por favor con atención el consejo que Dios mismo le dio a Josué cuando acababa de morir Moisés, y donde ahora Dios lo estaba llamando para tomar la posta y convertirse en el caudillo de Israel, para llevar a este pueblo a tomar la tierra de heredad, la tierra prometida. Esa palabra que Dios le entregó a Josué es también para nosotros en este tiempo. Tiene que ver precisamente con el alimento que necesitamos para nutrir nuestro espíritu diariamente. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es que aquí hay una conexión impresionante de Josué capítulo 1 versículo 8 con tercera de Juan versículo 2. Mire que en Josué 1:8 termina diciendo Dios a Josué que si él es juicioso en poner por obra la palabra de Dios, de no apartarse nunca de la palabra de Dios, sino ponerla por obra, practicarla, meditar en ella de día y de noche, entonces hará prosperar su camino y todo le va a salir bien. Y en tercera de Juan 2 dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La única manera para nosotros poder nutrir y prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior, es a través de la palabra del Señor. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo prosperamos en las demás facetas de nuestra existencia. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que tengamos salud. Yo te digo en esta hora, el deseo de nuestro Padre Celestial es que tengas salud. Y la salud tiene que ver con una integralidad, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional y sobre todo en el aspecto espiritual, que es la base de nuestra existencia. Cuando dice tengamos salud, en realidad está diciendo que Él desea que tengamos todo lo necesario en todas las esferas de nuestra vida. La salud de Dios se convierte en nuestra sanidad integral. Tome esto por favor como un rema. Otra vez, la salud de Dios se convierte en nuestra sanidad integral, ya que el pan que Él suple es el verdadero. Ese es el pan verdadero, el que suple nuestras necesidades, y por ende es el que realmente necesitamos. Por eso en el Padre Nuestro se lo pedimos a Él. No vamos a ningún otro ser, no vamos a ninguna institución que de pronto piense en el pobre, necesitado. No, vamos directamente al Padre y le decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos acudiendo al que tiene la legalidad para proveernos, al que tiene la potestad para suplirnos diariamente lo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan como alimento.
Porque es que así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, nuestra alma también necesita ese alimento espiritual y ese alimento también emocional. Ambas clases de alimento necesitamos pedirlas diariamente a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que si Él nos dio a su amado Hijo Jesucristo para nuestra salvación, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Piensen eso, por favor. Por eso es que dice Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Quiero que por favor te unas en este momento conmigo a elevar una oración de gratitud a Dios, porque todos hemos sido testigos del fiel cuidado de Dios, de cómo Él ha suplido nuestro alimento diario, de cómo Él nos ha dado aún más de lo que nosotros merecemos o necesitamos. Él, como las aves, nos cuida a nosotros, aún más, con mucho más cuidado lo hace. Por eso, este es un momento para agradecerle a Dios, porque estoy convencido de que así como lo ha hecho hasta ahora, lo va a seguir haciendo hasta el fin de nuestros días, porque fiel es el que lo prometió. Dios maravilloso, yo quiero agradecerte por la palabra que hoy nos entregas y que llena de convicción y de fortaleza nuestra fe. Gracias porque a través de ella recordamos un principio poderoso, el principio de tu fidelidad. Esa fidelidad, Señor, de que aun cuando nosotros te fallamos, tú sigues cuidando de nosotros, tú sigues supliendo nuestras necesidades y sigue dándonos el pan nuestro de cada día. Aquí estamos, Señor, nuevamente avivando en nuestro espíritu y en nuestro ser esta perspectiva de que como seres humanos tenemos necesidades físicas, pero también tenemos necesidades emocionales y obviamente tenemos necesidades espirituales. Pero lo lindo de todo este reconocimiento es que podemos para cada una de estas necesidades acudir a la misma fuente, a nuestro Padre Celestial. Porque tú tienes el poder de darnos más de lo que necesitamos. Tú tienes la provisión necesaria para nuestro cuerpo físico, para nuestra alma en el mundo emocional y para nuestro espíritu en el aspecto inmaterial. Aquí estamos, Señor, reconociendo, pese a nuestros errores, pese a nuestros fracasos, pese, Señor, a nuestras fallas, reconociendo que tú nunca nos fallas, que siempre, Señor, estás atento para dar el pan nuestro de cada día, en el día de hoy también, Señor. Gracias por suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, oh Dios, por alimentarnos con tu pan. Gracias por ser ese proveedor perfecto, ese proveedor que está tan atento a darnos aún más de lo que nosotros nos imaginamos, porque de tiempo en tiempo nos has sorprendido. De tiempo en tiempo, Señor, envías tus ángeles, envía instrumentos para darnos más de lo que merecemos, más de lo que de pronto hemos presupuestado, para recordarnos que tú estás cuidando de nosotros mejor de cómo cuidas las avecillas del cielo. Muchas gracias, porque somos tus hijos, y el hecho de ser tus hijos nos recuerda de que tenemos un Padre que nunca nos abandona, un Padre que tiene la facultad de darnos el pan nuestro de cada día. Te agradecemos por la palabra que hoy nos entregas, la atesoramos en nuestro corazón y la recibimos como un aliciente poderoso de fe, de esperanza, para seguir creyéndole a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades y a pesar, Señor, oh Dios, de los retos que vivimos a diario. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.